Y bueno, ahora, como dicen los submarinistas, Oscar Judice, te quedan todas las funciones a ti. Oscar, Eh, no te... Ahí sí, está. buenas tardes. Gracias. Gracias, Oscar. Eh, Vamos a comenzar con la agenda de nuestro primer día, eh, escuchando la keynote referente a seguridad de DNS frente a los despliegues de IoT, ¿sí? Por el ingeniero Nicolás Antoniello, que es Regional Technical Engagement Management de ICANN Uruguay. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Me- Oscar. Buena. Quería leer unas palabras acerca de vos, si me lo permitís. Sí, cómo no. Eh, Nicolás se unió a ICANN en marzo del 2020 con base en la oficina de Montevideo, en la República del Uruguay, reportando a Diel Acoplea, VP de compromiso técnico en la oficina del director de tecnología. Nicolás trabaja en la coordinación con otras funciones de participación regional en la ICANN y lidera la ejecución de la estrategia de participación técnica. Nicolás Antoniello es ingeniero egresado de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, en el campo de las telecomunicaciones, electrónicas y sistemas energéticos. También estudió ingeniería en la Universidad Complutense de Madrid, en España, y gobernanza de Internet en la Fundación Diplo, entre otros. En años anteriores se ha desempeñado como asesor del del ministro de Gobierno de Uruguay a cargo de la Política Nacional de Telecomunicaciones. Trabajó en la empresa nacional de telecomunicaciones Antel desde ingeniero en el Centro de Operaciones de Red hasta asesor del gerente general y del presidente de la empresa. Durante más de 14 años fue profesor de Escuela de Ingeniería de la Universidad Ord y del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la República de Montevideo. Ha sido moderador del Foro Público de Políticas del LACNIC por más de 6 años, instructor técnico en eventos regionales durante muchos años, DNS, IPv6, PGP, entre otros temas. También es miembro fundador del ACNOC, Grupo de Operadores de Redes de América Latina y el Caribe. Bueno, y con todo este currículum los dejo con Nicolás, que lo va a utilizar como herramienta para contarnos sobre los problemas que está generando Internet de las Cosas sobre los sistemas de DNS. Todo tuyo, Nico. Gracias por estar Muchas hoy aquí. gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno, buenas tardes a todos. Evocando las palabras de Olga, no era necesario todo el currículum, pero bueno, son algunas de las cosas que hemos ido haciendo en esta y en vidas anteriores. Pero bueno, nada, como decía, ahora me desempeño como gerente de relacionamiento técnico para la región de Latinoamérica y el Caribe de ICANN. Y bueno, hoy traigo esta charla, esta presentación sobre el sistema de nombres de dominio DNS y la relación con los sistemas de Internet de las Cosas y bueno, los posibles impactos que está teniendo o que va a tener esto de Internet de las Cosas en el sistema de nombres de dominio. Voy a compartir la presentación. Vamos a ir bastante sobrevolando las distintas partes de la presentación. Cuando me puse a armar esta presentación, pensé que iba a tener poca información sobre el tema de Internet de las Cosas y DNS, y la verdad es que me equivoqué porque hay muchísimo para compartir y tuve que acortar las cosas, pero sí que hay mucho para compartir, sobre todo porque no solo es el impacto de Internet de las Cosas o de los dispositivos de Internet de las Cosas en el DNS, sino que ese impacto en el DNS también es trasladable, digamos, y en muchos aspectos es similar al impacto general que tiene sobre Internet y sobre las redes en general, ¿sí? Entonces, voy a compartirles, como decía, la presentación. Indíquenme si se está escuchando correctamente el audio y si se está viendo la presentación.
Todo bien. Perfecto, Nico. muchas gracias. Entonces, empecemos. Rápidamente, haciendo un repaso muy somero del sistema de nombre de dominio. Básicamente el sistema de nombre de dominio, la funcionalidad principal podríamos considerar que es la traducción justamente de nombres de dominio a direcciones IP. Básicamente, conozco el nombre de dominio del servicio, el sitio al que quiero acceder a Internet, pero para acceder todos saben que necesitamos las de la dirección IP, la dirección IP versión 4, la dirección IP versión 6, y ahí es donde entra en acción el sistema de nombres de dominio. O sea, yo hago una consulta al sistema de nombre de dominio entregándole el nombre de dominio, para la redundancia, y el sistema, si existe una dirección IP asociada, debería devolverme la dirección IP versión 4, dirección IP versión 6, dependiendo del tipo de consulta o ambas, dependiendo de los tipos de consulta que envíe. ¿Sí? El sistema de nombres de dominio, digamos, tiene una especie de arquitectura de árbol, donde tenemos la raíz en la parte más de árbol invertido, ¿no? Donde tenemos la raíz en la parte más alta, y luego vienen los diferentes dominios, separados en niveles, los que llamamos dominios de primer nivel, que incluye los dominios genéricos y los dominios asociados a los códigos de país, y luego sucesivos niveles, más de los que vamos a necesitar, que también se van digamos, bifurcando en árboles por debajo de cada dominio en cada nivel, ¿sí? Así una serie de niveles hacia abajo, y luego tenemos todo ese sistema de nombres de dominio. La administración no es centralizada, no está concentrada, está distribuida. Esto es muy importante. Y también es muy importante la relación que vamos a ver enseguida con los sistemas, las plataformas de Internet de las cosas. Y luego existe, o sea, como les decía, esa administración está distribuida, o sea, los administradores de dominios están distribuidos en todo el mundo, digamos, y existe también una división, ¿sí? de ese árbol de DNS, una división administrativa que se llama, que vienen a ser las organizaciones que tienen delegadas la administración de las distintas partes de ese árbol de DNS, de las distintas partes de esa gran base de datos distribuida que es el DNS, y esa división administrativa es lo que en general denominamos zonas de DNS, ¿sí? Cuando nos referimos al sistema de nombre de dominio, básicamente nos vamos a referir fundamentalmente a dos tipos de servidores: servidores recursivos y servidores autoritativos. Los servidores recursivos son los que reciben las consultas de los clientes, y su funcionalidad es buscar información y devolverle la respuesta al cliente. Y luego tenemos los servidores autoritativos, que son los que básicamente conforman esa base de datos distribuida, o sea, los que tienen la información de DNS. Entonces, los servidores recursivos van a ir consultando los servidores autoritativos hasta encontrar la respuesta que buscan. Una vez que encuentran la respuesta, el servidor recursivo le devuelve la respuesta al cliente, al usuario que la solicitó, ¿sí? Entonces, servidores autoritativos, los que tienen la información; servidores recursivos, los que buscan la información en lugar de los clientes, ¿sí? Y bueno, y luego toda esa secuencia de intercambio entre los servidores recursivos, los que buscan, y los servidores autoritativos, los que tienen la información, esa secuencia de intercambios es lo que se denomina proceso de resolución, ¿sí? Esto es un esquema muy simplificado también de lo que sería un cliente, el servidor recursivo que recibe la consulta del cliente, y realiza, a través del proceso de resolución, realiza la búsqueda consultando los diferentes servidores autoritativos, siempre empezando desde la raíz, hasta obtener la respuesta para devolvérsela al cliente. Entonces, ¿qué particularidades tiene las amenazas o los ataques al sistema de nombre de dominio, o que se valen del sistema de nombre de dominio para perpetuar otro tipo de ataque? Nosotros en general, cuando hablamos de amenazas al DNS, nos referimos a dos aspectos, ¿no? Tanto los tipos de ataque o amenazas que son directamente contra el sistema de nombre de dominio, o sea, que afectan la funcionalidad de la resolución de nombres de dominio, o amenazas o ataques que no afectan en lo absoluto al sistema de nombre de dominio, pero que utilizan el sistema de nombre de dominio para perpetuar otro tipo de ataque, ¿sí? O sea, se valen del sistema de nombre de dominio como vector de ataque, ¿sí?
Entonces, particularidades de esto, bueno, todos usamos el sistema de nombre de dominio. En general, toda la utilización o el consumo de servicios en Internet empieza con una búsqueda en el sistema de nombre de dominio para obtener justamente la dirección IP. ¿Por qué? Bueno, porque el cerebro de nosotros los seres humanos le resulta más simple recordar secuencias de nombres de dominio en este caso, que secuencias numéricas como las direcciones IP. Entonces, básicamente nadie se acuerda de una dirección IP, todos conocemos los nombres y utilizamos el sistema de nombre de dominio para buscar las direcciones IP, al igual que utilizamos una guía telefónica para buscar teléfonos conociendo el nombre de las personas. Entonces, el acceso a servicios en Internet siempre empieza en general con una búsqueda en el sistema de nombre de dominio. Entonces, si yo logro interrumpir el servicio de DNS, estoy interrumpiendo cualquier tipo de transacción, cualquier tipo de operación, cualquier tipo de funcionalidad, cualquier tipo de acceso a servicio en Internet. Si yo afecto el sistema de nombre de dominio o supongamos que logro detener por completo el sistema de resolución de nombre de dominio, ¿eso quiere decir que Internet deja de funcionar? No, Internet va a seguir funcionando. El problema es que no tengo quien me haga la traducción. Entonces, en términos prácticos, es como si Internet dejara de funcionar, porque de nuevo, en general nadie recuerda las direcciones IP de los sitios a los que va a acceder y todo eso se hace utilizando el DNS. Entonces, esa es de ahí la importancia que tiene la continuidad del servicio del sistema de nombres de dominio, ¿sí? Entonces, si yo logro explotar el sistema de nombre de dominio para cometer algún ataque o algún tipo de amenaza, lo que puedo lograr es engañar, defraudar a los usuarios, cometer delitos o robos desde robos de identidad hasta robos de información financiera, etc. ¿Sí? Algunos vectores de ataque más típicos o conocidos que encontramos contra el sistema de nombre de dominio o que utilizan el sistema de nombre de dominio son la registración de nombres de dominio en forma maliciosa, o sea, nombres de dominio que están legalmente registrados, pero la función de ese registro de ese nombre de dominio no es una función benigna, sino que es con fines maliciosos. Es decir, yo básicamente adquiero un nombre de dominio para montar atrás un sistema con fines maliciosos o perpetuar algún tipo de ataque. Secuestro de servicios de registro y resolución de nombres, o sea, sería secuestrar servidores de nombres. Eso sería lograr acceder a un servidor de nombres y modificar la información que está allí contenida o hacerme pasar por un servidor de nombres. Es decir, falsificar o lograr que los servidores recursivos crean que yo soy el servidor de nombres para determinado dominio cuando en realidad no lo soy. ¿Sí? Alteración en general de los datos de DNS, como les decía, recolectar datos comprometiendo sitios, o sea, lograr que los usuarios, por algún tipo de forma de seducir al usuario para que acceda, por ejemplo, típicamente a través de un correo electrónico, con algún mensaje que se conoce con el nombre de phishing, yo logro que un usuario acceda a buscar cierta información o acceda a determinada página web que en realidad le presenta una información al usuario, pero detrás de eso hay un film malicioso para recabar información sobre el usuario. O engaño a un usuario diciéndole que su cuenta bancaria ha sido comprometida, me hago pasar por el banco, armo una página con el logo del banco, o un correo electrónico con el logo del banco, todo que parece ser muy legal y muy benigno, y en realidad es todo para engañar al usuario y hacer que el usuario acceda ahí y me dé sus credenciales o sus mecanismos para acceder, ¿sí? También se utiliza el sistema de nombre de dominios como vector de ataque para extraer información o datos de determinadas redes o inyectar información o datos a determinadas redes, como pueden ser botnets o algún otro tipo de malware instalado en los dispositivos de los clientes. Ahora vamos a ver un poquito más esto con foco en los dispositivos y las plataformas de Internet de las cosas, ¿sí? Entonces, este es un pantallazo general de las posibles amenazas y puntos de ataque al ecosistema de DNS, ¿sí? Acá tenemos, esto que dice Stab vendría a ser un dispositivo de cliente, digamos, ¿sí? El servidor que se comunica intercambia consultas DNS con un servidor recursivo, el cual a su vez, a través del proceso de resolución, intercambia consultas y respuestas con los diferentes servidores autoritativos. A su vez tenemos los registros y los registradores. Los registros son los que operan los servidores de DNS autoritativos, y los registradores son los que, en pocas palabras y muy alto nivel, digamos, son los que venden o comercializan nombres de dominio. Entonces yo quiero comprar un nombre de dominio, adquirir un nombre de dominio, voy a ir a un registrador que me va
a permitir adquirir ese nombre de dominio, ¿sí? Y luego ese nombre de dominio, ese registrador, lo va a registrar en un registro, valga la redundancia también, quien va a operar el servidor físico o virtual que mantiene esa traducción, ese nombre de dominio, ¿sí? Y bueno, y también tenemos interfaces de usuario de los registradores, de los registros, etcétera, para cualquiera de estos puntos de comunicación o cualquiera de estos servidores o servicios es factible de un ataque, ¿sí? Entonces, como verán, es un gran ecosistema que tiene muchos puntos donde pueden existir o no potenciales vulnerabilidades, ¿sí? Y bueno, la cruda realidad, como digo acá, es que difícilmente termine esto algún día. Es una especie de gato y ratón, ¿sí? Que nunca termina, ¿no? Porque, bueno, los atacantes siempre están motivados para encontrar nuevas vulnerabilidades, los sistemas tienen fallas y presentan vulnerabilidades que los desarrolladores van resolviendo, pero bueno, hay un tiempo entre el cual se detecta una vulnerabilidad y se soluciona que se genera una ventana para un posible ataque o para un posible impacto sobre el sistema. ¿Sí? Y bueno, como siempre, los atacantes, como decimos acá, siempre tienen el caballo del comisario, digamos, van más rápido que los buenos, digamos, entonces siempre hay que estar desarrollando y analizando nuevas técnicas para detectar y para mitigar este tipo de ataques y de vulnerabilidades, ¿sí? Internet de las cosas y el DNS. Un poco cosas que ya conocemos acá. Internet de las cosas, a través de miles de millones de dispositivos, promete mejorar y facilitar nuestra vida cotidiana al, como digo acá, interactuar sin problemas y automáticamente, esto es importante, con nuestras acciones físicas y nuestro entorno. Es decir, hay una diferencia grande entre los dispositivos de Internet de las cosas y los dispositivos tradicionales con los que nos manejamos, accedemos o utilizamos en Internet, como nuestras computadoras o los teléfonos, los teléfonos móviles, etcétera, ¿sí? Que es que los dispositivos de Internet de las cosas en general están desarrollados o se desarrollan para minimizar la interacción humana con ellos, digamos, ¿sí? No son dispositivos pensados para intercomunicar humanos con humanos, digamos, sino que o para que los humanos accedan a un determinado tipo de servicio, sino que son dispositivos que en general la comunicación es dispositivo a dispositivo y sin acción completamente o muy automatizada por parte de las personas. Entonces, eso hace que esos dispositivos estén típicamente desatendidos, ¿sí? Porque yo no los estoy operando personalmente todo el tiempo. Entonces, esa desatención del dispositivo, que es la funcionalidad principal para la cual yo creo o utilizo dispositivos de Internet de las cosas, también nos hace vulnerables a un montón de nuevos tipos de ataques, si se quiere, ¿sí? Esto introduce nuevos requisitos de seguridad, de disponibilidad y de transparencia que no son evidentes con los dispositivos tradicionales. De nuevo, yo en un dispositivo tradicional estoy encima del dispositivo siempre, entonces típicamente si algo pasa, se va a evidenciar o lo voy a notar más tarde o más temprano de alguna manera. Con un dispositivo de Internet de las cosas no tiene por qué suceder esto. Yo tengo una bombita ahí conectada a Internet de luz que la programo para que de noche se active y de día se desactive, por ejemplo, y lo dejo ahí funcionando y no estoy todo el tiempo arriba. Entonces, si algo pasa con esa bombita de luz, pero la bombita de luz sigue funcionando y cumpliendo con la funcionalidad, yo no me voy a enterar. Básicamente no me voy a enterar, ¿sí? El DNS como una infraestructura global y distribuida, ¿sí? Puede cumplir en parte con alguno de estos requisitos. O sea, vamos a ver que hay una potencial afectación del DNS por parte de los dispositivos de IoT, pero también vamos a mencionar algunas ventajas que puede tener el DNS o algunas posibles soluciones o mitigaciones que el DNS puede traerle a los dispositivos de Internet de las Cosas si las cosas se hacen en forma adecuada, digamos, ¿sí? Y bueno, en general, Internet de las Cosas representa una enorme ventaja, a la vez que un montón de desafíos, si no se tienen en cuenta, bueno, potenciales riesgos a la seguridad, privacidad y resiliencia, tanto del sistema de nombre de dominio como de Internet en general, ¿sí? Esto es un ejemplo de despliegue de Internet de las Cosas y utilización de DNS por parte de esos dispositivos. Los dispositivos de Internet de las Cosas también utilizan el DNS como mecanismo para
interconectarse entre ellos o interconectarse con un sistema de control o de auditoría o de gestión centralizado, ¿sí? Ahí muchos de ustedes sabrán, incluso mucho mejor que yo, los tipos de dispositivos de Internet de las Cosas y los tipos de plataforma y cómo funcionan. ¿Sí? Acá se presentan como una especie de 2 escenarios donde tenemos estos que están acá, D1, D2, D3, ¿sí? En la parte de arriba del esquema, vendrían a ser dispositivos de Internet de las Cosas, ¿sí? Que están directamente conectados a Internet. Es decir, cada uno de ellos en forma individual tiene una dirección IP, IP versión 4, IP versión 6, en general vamos a tratar de que sea IP versión 6 porque son muchas más direcciones y justamente IP versión 6 le trae una enorme ventaja para dispositivos de Internet de las Cosas. Creo que Carlos Martínez del ACNIC nos va a hablar de esto mañana en una de las sesiones. Entonces tenemos diferentes dispositivos de Internet de las Cosas conectados directamente a Internet que hacen consultas al DNS directamente, cada uno de ellos. Y podemos tener otra modalidad, en general, esta que está debajo, ¿sí? Donde tenemos un montón de dispositivos, de nuevo estos que están en negro, ¿sí? Que acá dice, si se fijan, dispositivos sin stack IP, digamos. O sea, estos dispositivos que están acá representados de color negro son dispositivos de Internet de las Cosas similares a los que están arriba, pero en este caso no manejan el protocolo IP, sino que todos ellos tienen algún mecanismo de comunicación con algún dispositivo o gateway que puede estar en el mismo domicilio del usuario o puede estar en la nube, en algún sitio en Internet. Típicamente en este segundo ejemplo, este gateway va a estar en el domicilio del usuario, en el sitio, en la empresa, donde sea que están instalados los dispositivos de Internet de las Cosas, ya que estamos refiriéndonos a dispositivos de Internet de las Cosas que no manejan el stack IP. Entonces no podrían hablar directamente con otro dispositivo en Internet, sino que se comunican con el gateway local y es ese gateway local el que tiene una dirección IP asignada y se comunica con Internet, ¿sí? Entonces fíjense la diferencia, ¿no? Acá tenemos un montón de dispositivos en un sitio, cada uno de ellos hablando individualmente con un sistema con otro sistema, otro dispositivo en Internet, porque cada uno tiene una dirección IP, o un montón de dispositivos, una especie de constelación de dispositivos conectados a un gateway local, y el gateway local en forma centralizada se conecta con Internet. Y bueno, esto tiene ventajas y desventajas desde el punto de vista de la funcionalidad del sistema de la plataforma de Internet de las Cosas, pero también tiene potenciales problemas respecto o impactos sobre el DNS en caso de vulnerabilidades o ataques. Entonces, el gran tema acá es que la escala de Internet de las Cosas es enorme en comparación con la escala o la cantidad de dispositivos tradicionales que hasta hace unos años eran los que casi que en forma exclusiva utilizamos para conectar a Internet. Es decir, acá se multiplica exponencialmente la cantidad de dispositivos que hay conectados. Pasamos de algunos millones a cientos de miles de millones de dispositivos conectados a Internet con direcciones IP y capaces de hablar e interactuar directamente con cualquier otro dispositivo o sistema en Internet, ¿sí? Entonces, el espectro de posibles vulnerabilidades, como la cantidad de dispositivos se dispara, también se dispara la posibilidad de ataques y la posibilidad de vulnerabilidades y todos los aspectos que tengo que tener en cuenta. En forma, vamos a decirlo, bestial, digamos, ¿sí? Entonces se hace mucho más problemático y preocupante el tema de posibles errores o descuidos en la programación o en la gestión de los dispositivos de Internet de las Cosas y los sistemas operativos y el software que estos dispositivos ejecutan, ¿sí? Ahí puse un ejemplo de un error de software que en el 2012 apareció en una aplicación conocida con el nombre de TuneIn, que generó un gran problema de seguridad hasta que se resolvió. Sí, ahora vamos a hablar un poco de el proceso de resolución de problemas de seguridad que afectan el DNS por parte de los dispositivos de Internet de las Cosas, ¿sí? Algunos tipos comunes de amenaza. Cuando hablamos de DNS y en general de Internet, pero en particular de DNS, la que conocemos como phishing, ya hablamos de esto, es la práctica fraudulenta de enviar mensajes o correos electrónicos que pretenden ser benignos, ¿sí? Y lo que intentan es inducir a las personas a que accedan
a determinado sitio y terminan revelando información personal, contraseña, número de tarjeta de crédito, etc. Luego tenemos el malware, que es software que está diseñado con la finalidad de dañar, interrumpir o obtener acceso no autorizado a un sistema informático, a una red en general, ¿sí? Entre esos tipos de malware encontramos los llamados ransomware, que son estos que estuvieron o están muy de moda todavía y muy de moda durante el periodo de pandemia y lo siguen. Digo de moda, pero es altamente negativo el aspecto. Los ransomware son este software, este malware que está diseñado para básicamente encriptar una porción o por completo un sistema de almacenamiento de información y pedir un rescate a cambio de liberar de nuevo ese sistema de información. Keyloggers destinados justamente a almacenar y transferir al atacante todos los comandos y transacciones que uno realiza con la esperanza de obtener nombres de usuario, contraseñas, número de tarjeta de crédito o cualquier otro tipo de información personal. Los rootkit, que son bastante similares, para lograr acceso a los sistemas operativos como si fuera un administrador y poder controlar por completo un dispositivo. Los virus, que todos ya conocemos, virus informáticos. Y luego tenemos las botnets. Las botnets son redes de computadoras, ¿sí? O de dispositivos de Internet de las Cosas, en este caso, ¿sí? Privados, ¿sí? de distintos usuarios distribuidos en todo el mundo, que son infectados sin conocimiento del usuario. La idea de una botnet, la gracia detrás de una botnet es un ataque correctamente realizado, es aquel en que el usuario no se entera de que el atacante instala software en el dispositivo. En este caso accedería, sin que el usuario se dé cuenta, a los dispositivos de Internet de las Cosas del usuario y le instala una pieza de software en cada uno de los dispositivos que pueda de Internet de las Cosas, ¿sí? Y en determinado momento, en forma remota, activa ese software que instaló, también sin que el usuario se dé cuenta, con la finalidad de que ese dispositivo de Internet de las Cosas, a través de ese software, cometa un ataque a un tercero. Todo eso, idealmente, sin que el usuario lo note. Luego apago la botnet y cuando quiero la enciendo de nuevo, vuelvo a cometer otro ataque, lo apago y así hasta que alguien se dé cuenta que eso está instalado en el dispositivo y lo remueva o lo mitigue o aplique algún tipo de solución, ¿sí? Entonces, el gran problema acá, vamos a decir que de estos tres tipos más comunes de amenaza, los botnets son la amenaza más grande a los dispositivos de Internet de las Cosas, ¿sí? Internet de las Cosas y los riesgos para el DNS. Y vamos a hablar un poquito en particular de referirnos a los problemas que traen, como le decía, las botnets, ¿sí? Con el despliegue de dispositivos de Internet de las Cosas, la amenaza que representan las botnets se ve aumentada a escalas, como decíamos, nunca vistas antes, ¿sí? Un ejemplo de eso es el famoso de hace unos años, ataque cometido utilizando la botnet Mirai, ¿sí? A escala de Internet de las Cosas. Imagínense un ataque de una red de una red de botnets como la Mirai, ahora con cientos de miles de millones de dispositivos a su disposición, ¿sí? Ataques distribuidos de denegación de servicios es el tipo más común de ataque para el cual se utiliza una botnet, es decir, atacar un determinado punto, un determinado servicio en Internet desde muchos lugares al mismo tiempo. Yo utilizo cada uno de los dispositivos de Internet de las Cosas que comprometí para atacar uno o más, pero en particular un sitio desde varios lugares, ¿sí? Eso es un ataque distribuido de denegación de servicio. El objetivo es que ese servicio que está prestando ese sitio o ese servidor que estoy atacando no pueda ser prestado, o sea, hacer que el servidor no pueda prestar el servicio, ¿sí? Si esto está dirigido a un servidor de DNS, es muy probable y muy factible que ese servidor DNS deje de funcionar, ¿sí? En el 2021, un estudio que realizó ICANN estimó algo así como 2.1 millones de servidores recursivos abiertos. Los servidores recursivos abiertos representan un problema. En general, hay servidores recursivos abiertos que están a propósito hechos abiertos, que son lo que conocemos como los servidores públicos recursivos, como el de Google, el de Cloudflare, el de Quad9, etc. Pero hay, en general, otros que son servidores recursivos que se ejecutan o corren o funcionan en diferentes dispositivos de los usuarios y que los usuarios, sin saberlo, exponen ese servidor recursivo o hacen que ese servidor recursivo, en vez de ser utilizado solamente por los sistemas locales, quede abierto a Internet y cualquier persona, cualquier sistema en Internet pueda usar también los servicios de ese servidor recursivo. Entonces, hay
puede usar todos esos, si ese servicio recursivo es accesible de Internet, ese servidor recursivo puede ser utilizado para cometer en particular un ataque distribuido de denegación de servicio. O sea, puede ser originador de un ataque distribuido, ¿sí? O sea, una botnet envía consultas al servidor recursivo abierto y el servidor recursivo abierto las amplifica por un mecanismo que no vamos a entrar en detalles ahora, que se llama ataque de amplificación, amplifica ese ataque y le llega una consulta y el servidor recursivo envía y multiplica eso por n. Entonces, sí, se dan cuenta de que el ataque es cada vez peor, ¿no? Si tenemos un montón de dispositivos en una botnet que envían consultas a diferentes servidores recursivos abiertos y estos, cada una de las consultas que reciben la multiplican por 5, por 10, por 100, ¿sí? Entonces envían a su vez más mensajes a través de Internet a un mismo destino, logrando que ese destino o se le ocupe todo el ancho de banda o se le sature toda la capacidad que tiene para responder, dejando de funcionar, ¿sí? Y los dispositivos de Internet de las Cosas, muchos de ellos corren servidores recursivos de DNS y son potencialmente un problema si esos servidores recursivos están expuestos, están abiertos a todo Internet, ¿sí? Las botnets de dispositivos de Internet de las Cosas también se pueden aprovechar para propagar malware, virus, etcétera, como es el caso conocido de otro tipo de botnet, Hajime, que explotó una vulnerabilidad para infectar routers de GPON, o sea, routers de los routers estos domésticos de acceso a Internet que manejan fibra al hogar, ¿sí? Los terminales de fibra óptica al hogar se vieron afectados, un montón de marcas de fabricantes de estos routers se vieron afectados por esta botnet Hajime, que explotó una vulnerabilidad que se detectó en muchos de esos enrutadores, en un proceso que utilizaban muchos de esos enrutadores, ¿sí? Y bueno, como decía, el potencial problema se ve cada vez más agravado por el hecho de que los dispositivos de Internet de las Cosas son difíciles de reparar y parchear, por esa razón de que están desatendidos y que en muchas ocasiones, no en todas, los fabricantes tampoco tienen mecanismos claros y políticas claras de actualización de esos dispositivos. Un dispositivo de Internet de las Cosas no debería ser actualizado a requerimiento del usuario o del cliente, porque el usuario, de nuevo, no está atendiendo ese dispositivo en forma periódica. Entonces, debería estar automatizada la actualización y debería ser periódica la actualización, porque periódicamente se detectan vulnerabilidades. Algunos mecanismos de solución y mitigación a considerar, aplicar y desplegar. Entonces, vamos a hablar de algunos mecanismos que tienen que ver con el DNS y vamos a mencionar su relación con los dispositivos de Internet de las Cosas y qué es lo que estos mecanismos, cómo vamos a aplicar estos mecanismos para resolver o mitigar algunos de estas vulnerabilidades o problemas que aparecen. Mantener múltiples servidores autoritativos. Esto es general del DNS, ¿sí? Los servidores DNS, en general, un servidor autoritativo de DNS puede estar replicado varias veces, ¿sí? Entonces, de eso se trata, mantener múltiples copias o múltiples servidores autoritativos. De no tener solamente un servidor autoritativo con la información para determinados dominios, sino de tener esa información replicada en varios servidores. Cosa de que si uno de esos falla o uno de esos es atacado, yo tenga otros servidores que puedan responder la misma información, ¿sí? Esto es una foto nomás que capturé hoy, digamos, del estado de replicación o de la cantidad de servidores autoritativos solo para la raíz del DNS. ¿Se acuerdan que dijimos que el DNS es un árbol y hay varios servidores autoritativos y hay varios niveles y arriba del todo está la raíz? Si solo consideramos la raíz, hoy en día, por ejemplo, hay 1546 copias o réplicas de los servidores autoritativos de la zona raíz. O dicho de otra manera, hay algo así como 1546 servidores autoritativos con exactamente la misma información, que es la información para la zona raíz. Y así como existe esto para la zona raíz, puede haber replicación de cualquier servidor autoritativo de cualquier nivel en el sistema, en el árbol de DNS. Esto se logra, en general, hay varias opciones para hacerlo. Una de ellas es lo que se conoce como la técnica de ENICAS. No vamos a entrar en detalle respecto a eso, pero esa es una forma de aumentar la resiliencia del sistema de nombre de dominio, ¿sí? Entonces, alguna de la relación que tiene esta técnica de ENICAS y esto de replicación de los servidores autoritativos con
un escenario de dispositivos de Internet de las Cosas, bueno, va a proporcionar el utilizar esta técnica de ENICAS o cualquier otra técnica para mantener copias de los servidores, va a proporcionar redundancia y resiliencia en la infraestructura global de DNS, va a distribuir la carga de las consultas, ¿sí? Permitiendo que haya más instancias más cerca de los usuarios, y si alguna de estas bondades de las que hablamos ataca una de los servidores DNS o una de las instancias, siempre voy a tratar de que haya otra instancia que pueda tomar la carga porque tiene la misma información y pueda ser esa otra la que responda, ¿sí? O simplemente, como tengo muchas instancias replicadas por todo el mundo de mis servidores autoritativos, un ataque a esos servidores autoritativos, como va a afectar no un solo servidor, sino muchos servidores, se va a dividir el ataque. Y al dividir el ataque hago que la carga de ataque que recibe cada servidor sea menor, y en muchos de los casos, esos servidores, como reciben una menor carga cada uno, pueden absorber el ataque, y el ataque definitivamente los impacta, pero no en forma sensible y sin dejar de proveer el servicio, ¿sí? Básicamente divido el ataque entre varios, y cada uno de esos va a ser capaz de absorber el ataque, ¿sí? No lo va a poder evitar, no lo va a poder mitigar, pero lo va a poder absorber y continuar prestando el servicio de DNS a los usuarios como presta normalmente, ¿sí? Esto proporciona solidez, resiliencia y ayuda a mitigar eventos, principalmente de tipo de ataque distribuido de negación de servicio, ¿sí? La técnica se puede aplicar en autoritativos en cualquier nivel de DNS, como les decía. DNSSEC, ¿sí? DNSSEC, si volvemos a mirar el esquema ese en el cual teníamos todo el ecosistema de DNS y los distintos puntos de vulnerabilidades, DNS actúa en este punto. DNSSEC actúa entre el recursivo de DNS y el autoritativo de DNS, en el proceso de resolución. Acá en este intercambio entre recursivos y autoritativos es donde actúa DNSSEC. ¿Qué es DNSSEC? DNSSEC utiliza una firma electrónica, lo que se llama criptografía de clave pública y clave privada y firmas digitales, que no es otra cosa que una firma electrónica. Utiliza una firma electrónica para firmar la respuesta. Es decir, cada vez que un autoritativo envía una respuesta al cliente, además de enviarle lo que típicamente le envía, que es la dirección IP asociada a un determinado dominio, por ejemplo, le envía la firma electrónica de eso, o sea, se lo envía firmado. Y el servidor recursivo tiene un mecanismo, a través del mismo protocolo de DNSSEC, tiene un mecanismo para recibir la información y verificar la firma. Entonces, si la firma verifica, quiere decir que la información es verdadera y viene de quien debería venir, viene del servidor autoritativo para eso, ¿sí? Si la firma no verifica, quiere decir que algo sucedió. Por ejemplo, alguien falsificó la información o alguien interceptó y modificó la información. Entonces, si la firma no verifica, el servidor autoritativo no le va a enviar la respuesta al usuario, sino que le va a indicar al usuario que hay algún tipo de error con la información, evitando que el usuario acceda a un sitio falsificado, por ejemplo, ¿sí? De ahí la importancia del uso y despliegue de DNSSEC. DNSSEC no provee confidencialidad, o sea, DNSSEC no encripta la comunicación entre el servidor autoritativo y el recursivo. La comunicación sigue siendo visible para cualquiera que la pueda interceptar. Lo que hace es proveer una firma electrónica para que pueda ser verificada la veracidad de la información y para asegurarse de que nadie modificó esa información cuando se estaba transmitiendo, ¿sí? O sea, no evita, por ejemplo, ataques de negación de servicio. Ataque distribuido de negación de servicio, DNSSEC no es un mecanismo de mitigación ni de resolución de eso, ¿sí? ¿Qué beneficios técnicos tiene? Bueno, como decía, proporciona autenticación y validación del origen de la información, garantiza la integridad y no manipulación de los datos de DNS, y bueno, y algunas otras características, ¿sí? DNSSEC se puede utilizar para detectar redirecciones maliciosas de dispositivos de Internet de las Cosas. Esto es bastante interesante, digamos. Los mensajes de DNS manipulados, ¿sí?, pueden redirigir. Si yo logro manipular un mensaje de DNS, podría redirigir a los dispositivos de Internet de las Cosas a un servicio malicioso. ¿Se acuerdan que hablamos de dispositivos de Internet de las Cosas hablando directamente con Internet o hablando con un gateway local que a su vez habla con Internet? Muchas plataformas de dispositivos de Internet de las Cosas utilizan un control centralizado en la nube, en algún lado de Internet, de forma tal de que todos mis dispositivos de esa plataforma, todos mis dispositivos de Internet de las Cosas de esa plataforma, se van a comunicar con la central para intercambiar información. Si yo logro manipular los mensajes de DNS de esos que llegan a esos servidores, las consultas DNS y las respuestas de esos dispositivos de Internet de las Cosas, puedo hacer que esos dispositivos de Internet de las Cosas, en lugar de conectarse al sitio central de gestión que deberían conectarse, se conecten a un sitio central de un atacante, logrando que el atacante controle y haga lo que quiera
con esa plataforma de dispositivos de Internet de las Cosas. Mediante el uso de DNSSEC, yo podría hacer que los dispositivos verifiquen la firma electrónica y se aseguren de que se están conectando con la plataforma de control o de gestión que deberían conectarse y no con la plataforma de un atacante. Entonces, así es como DNSSEC, por ejemplo, se puede aplicar en dispositivos de Internet de las Cosas para evitar que alguien tome el control de una plataforma, de una red de dispositivos de Internet de las Cosas, ¿sí? Y también existe un protocolo, que es como una especie de protocolo que extiende las funcionalidades del DNS, que se conoce con el nombre de DANE, es una sigla en inglés que quiere decir DNS Based Authentication of Named Entities, que no es otra cosa que un mecanismo que permite hacer algo así como lo que hacen las entidades certificadoras para los certificados web. Es decir, DANE vendría a sustituir la funcionalidad de las entidades certificadoras. Lo que hace es, utilizando DNSSEC, ¿sí? Y utilizando criptografía y basándose en el sistema de nombre de dominio, permite que un determinado dispositivo verifique, ¿sí?, que un certificado es válido y que pertenece realmente a determinada organización o a determinado servicio. Y de esa manera también evita que un dispositivo de Internet de las Cosas acceda a un sitio falsificado, ¿sí? O se comunique con un dispositivo que no debería comunicarse. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, el dispositivo de Internet de las Cosas, antes de establecer la conexión y el intercambio de datos, recibe el certificado del servidor con el que se va a conectar, utilizando DANE, que está basado en el DNS y en DNSSEC, verificaría la veracidad de ese certificado, y una vez que lo verifica, establece un canal encriptado de comunicación con el servidor, en este caso con el servidor de control, el servidor central, y transfiere toda la comunicación por adentro utilizando ese canal encriptado, de forma de que yo estoy seguro que estoy hablando con quien tengo que hablar, y además encripto toda la información que va por ahí adentro, de forma de que alguien en el medio no pueda ver qué es lo que ese dispositivo de Internet de las Cosas se está comunicando con el sitio central, ¿sí? Privacidad. Existen varios protocolos, pero en los últimos años hay dos de ellos que estuvieron muy en discusión y en el tapete, digamos, que son lo que se conoce como DOH y DOT, digamos, ¿sí? DNS sobre HTTPS y DNS sobre TLS. DOT es DNS sobre TLS, DOH es DNS sobre HTTPS. ¿Para qué son estos protocolos? Estos protocolos también son una extensión del protocolo DNS, si se quiere, ¿sí?, que actúa, volviendo de nuevo a nuestro esquema general del sistema de nombre de dominio. DOH y DOT actúan entre el cliente y el servidor recursivo. ¿Se acuerdan que dijimos que DNS actuaba entre el servidor recursivo y el autoritativo? Bueno, DOH y DOT actúan acá, en otro sitio. Actúan entre el cliente, entre el dispositivo de Internet de las Cosas, en este caso, y el servidor recursivo. ¿Y qué provee DOH o DOT? Proveen privacidad, ¿sí? ¿Cómo proveen la privacidad? Generando un canal encriptado, ¿sí?, un túnel entre el dispositivo de Internet de las Cosas, en nuestro caso, ¿sí?, y el servidor recursivo que utilice ese dispositivo para resolver las consultas DNS. Entonces se crea un canal encriptado entre el servidor recursivo y el cliente, y todas las consultas DNS y las respuestas viajan por adentro de ese canal encriptado, de forma de que alguien en el medio no pueda ver qué tipo de consultas estoy haciendo, qué es lo que estoy preguntando y cuál es la respuesta. Hace que ese intercambio de datos entre el cliente y el servidor recursivo sea privado. Por eso, de ahí que provee privacidad, digamos, ¿sí? Y bueno, están esos dos sabores, no vamos a entrar en detalles de qué es cada uno. En lo personal creo que el más adecuado a utilizar, por diversas razones que escaparían un poco a la charla de hoy, sería DNS sobre TLS, en lugar de DNS sobre HTTPS, digamos, ¿sí? Pero bueno, cualquiera de los dos provee la misma funcionalidad de privacidad. Entonces, para hablar un poco de la relación con Internet de las Cosas, de estos protocolos DOH y DOT, que yo llamo DOX, digamos, X puede ser HOT, una de las posibles ventajas para el dispositivo de Internet de las Cosas es, como decías, la reducción de la posibilidad de que alguien intercepte o observe el contenido de las consultas y respuestas DNS entre el dispositivo IoT y el servidor DNS recursivo utilizado. De esa manera se reducen las posibilidades de recolección de información sobre la plataforma de Internet de las Cosas por parte de un intermediario malicioso. Es decir, si yo no tengo este canal encriptado entre el dispositivo de Internet de las Cosas y el servidor recursivo, el servidor DNS recursivo, alguien que está mirando o que captura o que intercepta esos mensajes y esas respuestas puede ir construyéndose una idea de cómo funciona
y a dónde acceden esos dispositivos de Internet de las Cosas, ¿sí? Logrando buscar y generar vulnerabilidades de la plataforma de Internet de las Cosas. Entonces, de ahí las bondades de encriptar y utilizar algún mecanismo de encriptación para las consultas y respuestas DNS entre el dispositivo de Internet de las Cosas, como le decía, y el servidor recursivo. Al mismo tiempo, se debería tener en cuenta el objetivo de descentralización de la resolución de esto es importante. Y esto va más al quien diseña el dispositivo o programa el dispositivo de Internet de las Cosas, ¿sí? A los que lo fabrican y los programan, digamos, ¿sí? Si yo hago que todos mis dispositivos de Internet de las cosas, usen un único servidor DNS recursivo, estoy de alguna manera haciendo que todos los dispositivos de Internet de las Cosas que yo venda en todo el mundo, del mismo tipo, siempre utilicen el mismo servidor recursivo para las consultas DNS. Eso lo que hace es centraliza las consultas de DNS y eso es algo no deseable, digamos, ¿no? Nosotros velamos por, entre otras cosas, la descentralización de la resolución en el sistema de nombre de dominio. Entonces, concentrar todas las resoluciones en un servidor no parece algo bueno. Entonces hay que tener en cuenta, los que diseñan dispositivos de Internet de las Cosas o los que los programan, deberían permitirle al dispositivo que utilice, por ejemplo, un servidor que tenga implementado DOH o DOT, pero que sea local. Por ejemplo, los servidores de DNS provistos por los ISP, en vez de ir todos a un solo servidor centralizado en Internet, ¿sí? Y bueno, también hay que considerar los riesgos de seguridad asociados a la imposibilidad por parte de mecanismos de intermediarios de analizar el tráfico, ¿no? En algunos casos no conviene tener encriptado eso, porque hay algunas organizaciones, por ejemplo, que tienen mecanismos de detección de intrusión, etcétera, que analizan ese tráfico DNS para verificar justamente que no haya sido afectado, que no hayan ataques que utilicen eso. Si yo encripto la información, esos mecanismos de defensa dejan de funcionar porque no pueden ver la información que fluye porque está encriptada. Entonces, de alguna manera me hago una trampa a mí mismo. Entonces, si yo tengo un mecanismo de esos, de análisis y de detección de intrusión, a veces no es recomendable. En general, en ambientes empresariales donde hay estos mecanismos, puede no ser recomendable encriptar la información entre el dispositivo de Internet de las Cosas y el servidor recursivo. Hay que evaluar siempre en cada caso las ventajas y las potenciales riesgos de seguridad, ¿sí? No es aplicar todo esto sin pensarlo. Vamos a saltear esto de Kubernetes Minimization y vamos a ir directamente a este slide. Vamos a ver un par más de slides y ya estamos bastante sobre la hora. Entonces, quería mencionar algunas cosas sobre Internet de las Cosas, privacidad y transparencia que tienen que ver con el DNS. Una posibilidad es utilizar las consultas DNS como fuente de datos para visualizar y controlar cuáles servicios utilizan los dispositivos de Internet de las Cosas. Algo que dijimos, ¿sí? Alguien que pueda analizar el tráfico DNS de los dispositivos de IoT puede lograr obtener un mecanismo para controlar y vulnerar esas plataformas de Internet de las Cosas, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es velar porque eso no suceda, digamos, ¿sí? Entonces, mediante ese análisis de cuáles son las consultas DNS, análisis benigno de cuáles son, no de un atacante, sino de alguien que lo hace para justamente comprender mejor cómo funcionan los sistemas de Internet de las Cosas, ¿sí? Podría habilitar o ayudar a los usuarios a comprender mejor cuáles servidores de DNS están siendo utilizados por sus dispositivos de Internet de las Cosas. Por ejemplo, ver si realmente estos dispositivos de Internet de las Cosas permiten están utilizando servidores recursivos provistos por los proveedores de servicio o están yendo todos a un servidor centralizado de DNS, lo cual en principio no sería muy óptimo o por lo menos no sería muy recomendable. Bueno, ver si con qué servicios se conectan, si hay vulnerabilidades, cuáles son los servidores o servicios centrales a los que acceden estos dispositivos de Internet de las Cosas y ver qué tan asegurados o qué tan resilientes son esos servicios centrales, etcétera, 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 ¿sí? Tener en cuenta también que la mayoría de los usuarios desconocemos cómo funcionan internamente las plataformas de Internet de las Cosas y los dispositivos de Internet de las Cosas, ya que en su mayoría están, como decíamos, desatendidos, porque esa es su funcionalidad, ¿sí? Y bueno, entonces estaría bueno disponer de una clara definición de cómo deben operar esos servicios de Internet de las Cosas y dar a los usuarios, como dice acá, mayor control sobre cómo se utiliza su información, ¿sí? Con fines de privacidad y con fines de seguridad, incrementando también la transparencia de los sistemas y de las plataformas de Internet de las Cosas. Les dejo acá algunas buenas prácticas por parte de los
de los operadores de infraestructura de DNS y de plataformas de Internet de las Cosas, tener en cuenta aspectos de enrutamiento que no son solo particulares de DNS y dispositivos de Internet de las Cosas, que son más genéricos en Internet, pero se vuelven muy importantes a la hora de quienes administran redes o plataformas de sistemas de Internet de las Cosas, tener en cuenta mecanismos para asegurar el enrutamiento de esas redes o de esas plataformas de Internet de las Cosas, asegurar la infraestructura, como son el uso de RPKI para plataformas que es un mecanismo para asegurar el enrutamiento, ¿sí? Para aplicarlo a plataformas o mecanismos de Internet de las Cosas. Utilizar este conjunto de buenas prácticas, que es una iniciativa de ISO, que se conoce con el nombre de Manners, que son buenas prácticas de enrutamiento. Justamente en este caso, la propuesta es aplicarlas a plataformas y dispositivos de Internet de las Cosas. Esta otra iniciativa reciente de parte de ICANN, que es similar a lo que hace Manners, pero en vez de hacerlo para enrutamiento, Kindness es un conjunto de buenas prácticas para aplicar a nivel de DNS, de servidores recursivos y de servidores autoritativos. También la propuesta sería aplicar estas buenas prácticas a la acción sobre el sistema de DNS de los dispositivos de Internet de las Cosas. Algunos desafíos que se presentan acá, bueno, a los desarrolladores, desarrollar librerías y capacitar en la utilización de las mismas, y recursos DNS para programadores y desarrolladores de dispositivos de Internet de las Cosas, que esto no es algo común, digamos. Entonces, si logramos desarrollar o tenemos disponibles librerías y capacitamos a quienes programan los dispositivos de Internet de las Cosas, a quienes los desarrollan, ¿sí? Por ejemplo, permitiendo que hagan validación de DNSSEC, que utilicen protocolos de encriptación para proveer privacidad y seguridad, etcétera, ¿sí? Esas librerías y herramientas también, obviamente, deben tener en cuenta los entornos de hardware y los ambientes en donde se están utilizando esos dispositivos. Capacitar a los profesionales de dispositivos de Internet de las Cosas y DNS para ayudar a los actores de DNS como registradores y registrantes a comprender las implicaciones de proporcionar servicios de nombres de dominio para dispositivos de Internet de las Cosas que normalmente son desatendidos, digamos. ¿Sí? ¿Qué problemas pueden haber? ¿Qué nuevos problemas surgen? Y cómo mitigarlos o resolverlos, brindando también a los usuarios mayor control y comprensión sobre qué es lo que pasa con sus dispositivos. ¿Sí? Desarrollar sistemas e instancias que permitan a diferentes operadores de DNS compartir información en forma automática y continua, por ejemplo, sobre botnets de dispositivos de Internet de las Cosas, lo que también va a permitir responder más rápidamente a eventos de algún tipo de ataque o eventos de ciberseguridad, por ejemplo, típicamente ataques distribuidos de denegación de servicio, y también desarrollar mecanismos o sistemas que permitan a los operadores de DNS medir cómo los dispositivos de Internet de las Cosas utilizan el DNS, para comprender mejor, bueno, cómo evoluciona esto y cuáles son los problemas que aparecen, y desarrollar técnicas para mitigación o para respuesta a incidentes de seguridad. ¿Sí? Algunas sugerencias adicionales que no son propietarias, digamos, de los dispositivos de Internet de las Cosas, pero bueno, siempre mantener el tema de autorización, autenticación, encriptación, actualización de los sistemas. Esto es importantísimo y es crítico para los dispositivos de Internet de las Cosas y su impacto en el DNS y en Internet en general, mantener los dispositivos actualizados. Y de nuevo, actualizar un dispositivo de Internet de las Cosas no es lo mismo que actualizar un dispositivo que tiene alguien, una persona, detrás que lo está usando todo el tiempo. Es un dispositivo desatendido y esa actualización debe estar automatizada y debe ser muy simple y muy periódica. Capacitar a los usuarios en la correcta utilización. Muy pocos o ningún dispositivo de Internet de las Cosas casi viene con un manual o un videíto cortito que le explique al usuario qué es lo que va a pasar cuando ese usuario ponga ese dispositivo en funcionamiento y cómo ese dispositivo puede afectar sistemas como el sistema de nombres de dominio. Les dejo algunas referencias acá en particular hay dos publicaciones que yo tomé mucho de ellas y son muy ricas en contenido. Una es de Caida, ¿sí? Justamente sobre DNS en Internet de las Cosas, en un escenario de Internet de las Cosas que se llama Oportunidades, Riesgos y Desafíos. ¿Sí? Aquí está el link, si quieren, es un paper bastante extenso que habla sobre todo esto que mencionamos hoy y muchos otros aspectos, y también una publicación de ICANN, del grupo del SAC de seguridad y resiliencia, que trata temas de DNS. La publicación lleva el nombre de SAC 105, digamos, y se llama el DNS y Internet de las Cosas, digamos, y también oportunidades, riesgos y desafíos, y tiene, al igual que el paper de Caida,
tiene todo un análisis sobre el impacto de los dispositivos del sistema de Internet de las Cosas en el DNS. Y bueno, hasta acá la presentación. Creo que estamos ahí más o menos con el tiempo, capaz que nos pasamos un poquito, pero bueno, nada, era para darles un pantallazo general y una visión bastante de alto nivel sobre los diferentes aspectos a tener en cuenta y la relación entre o el impacto entre la utilización del dispositivo de Internet de las Cosas y el sistema de nombres de dominio. Oscar, te devuelvo el micrófono y si tienen alguna pregunta, si hay espacio para preguntas, los pueden hacer ahora y si no, ahora en el chat les escribo mi correo electrónico y cualquier consulta, pregunta o comentario me lo pueden enviar directamente a mí o me lo hacen llegar a través de Oscar o de Adriano, de cualquiera de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que estos 2 días se sigan desarrollando con toda digamos, el nivel. Yo miré la agenda y el nivel de la agenda la verdad que es impresionante. Hay muchísimas charlas, muchísimas presentaciones de muchos temas que normalmente no nos detenemos a conversar relacionados con el mundo de Internet de las Cosas. Así que nada, muchas gracias por la invitación y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, Nicolás. Realmente jugosa la charla, muy interesante. No pude prestarle lamentablemente toda la atención debida. Hay muchas cosas que atender cuando estás de este lado, pero sí, realmente me quedo con esos documentos. Y hay varias preguntas. Si podemos hacer una breve respuesta, te voy a hacer una de las de todas porque estamos corriditos en el tiempo, ¿sí? Perfecto, perfecto. Preguntaron, usted, la leo textual, ¿no? Usted hizo una distinción entre ataques directos a la función del DNS y otros como medios para otros ataques. ¿Podría dar algún ejemplo de ataques que afectaron directamente a la resolución DNS donde IoT facilitó el ataque? Es decir, donde IoT fue el vector de ataque, digamos, ¿no? Ahí está. O sea, sí, hay ataques contra el sistema de nombre de dominio que suceden muy a menudo, más a menudo de lo que uno cree, digamos. Lo bueno es que el sistema de nombre de dominio logró en todos los años que tiene de existencia, digamos, que prácticamente existe Internet, existe el sistema de nombre de dominio, digamos, estamos hablando de casi más de 30 años hoy en día, ¿sí? En esos 30 años, ataques hay, diría que todas las semanas, a veces todos los días, ataques a alguna parte del sistema de nombre de dominio. Ataques satisfactorios no hay prácticamente nunca, o sea, ataque que afecte a nivel global el sistema de resolución de nombre de dominio han sido muy pocos en toda la historia de Internet. ¿Por qué? Porque el sistema de nombre de dominio está pensado y diseñado para ser muy resiliente, muy tolerante a fallas, porque es un sistema crítico para el funcionamiento de Internet. No porque deje de funcionar Internet, como decía, pero sí porque deja de funcionar la resolución, que en definitivamente para los usuarios es casi lo mismo. Entonces, no voy a ponerme a mencionar momentos particulares en los cuales han habido ataques. Si ustedes buscan en Internet van a encontrar, sí, hitos en la historia de Internet donde han habido ataques que han afectado en forma sensible o grande el sistema de nombre de dominio, pero definitivamente ninguno de ellos, ni siquiera el más grande que hubo hace muchos años, afectó en forma completa al sistema de nombres de dominio. Y también hay, sí, muy seguido, otro tipo de ataques que utilizan al sistema de nombre de dominio como vector de ataque, como son utilizar el sistema de dominio para un tipo de ataque particular que se llama ataque de amplificación para cometer ataques distribuidos de denegación de servicio, o utilizar, como en todas las empresas, organizaciones o domicilios, todos los dispositivos que acceden a Internet tienen que tener abierta el canal para poder enviar y recibir consultas DNS. A veces hay un tipo de ataque que utiliza el DNS para meter ahí adentro de las consultas DNS información y extraer información o inyectar información, porque como es un canal que tiene que estar abierto, tiene que estar permitido, un atacante se puede valer de ese hecho para manipular las consultas y las respuestas de forma de poder enviar información hacia el usuario, por ejemplo, para controlar una botnet, o extraer datos personales, información del usuario, utilizando, metiéndolo adentro de simulando una consulta DNS, digamos que en realidad va a un servidor que no es de DNS, sino que es un servidor del atacante que se queda con esa información. Entonces, de los dos tipos de ataque hay. El sistema DNS es tolerante a esos fallos y es bastante resiliente, no hay mayor impacto.
puede haber un impacto, pero más bien local, pero no hay un impacto global en el sistema de nombre de dominio, por suerte. Eso demuestra que es un sistema que está bastante bien diseñado y pulido en cuanto a seguridad y resiliencia. Y bueno, sí, de los otros ataques que utilizan el DNS, hay un montón, y bueno, algunas empresas sí sufren, algunas organizaciones o algunas personas particulares sí sufren daños bastante grandes en materia de obtención de datos personales o, bueno, secuestro de cuentas bancarias, número de tarjeta de crédito, etcétera. Tipos de ataque que también utilizan el DNS como vector de ataque. Bueno, muchas gracias, Nicolás. No te puedo aplaudir, pero No es te necesario. mando un abrazo desde acá, desde la casa de Internet. Muchas gracias. Y realmente agradecemos mucho tu presencia y lamentablemente no podemos seguir ya con las preguntas que quedan, pero Muchas contamos gracias a con vos ustedes. para la próxima. Cómo no, muchas gracias a ustedes y de nuevo, que tengan una excelente jornada. Gracias, que tengan buenas tardes.